comunicarlas, que es importante para él a la hora de vivir, porque muchas veces ellos piensan de que porque venimos de Latinoamérica, entonces no, ella está bien con cualquier cosa. En cualquier lugar, en cualquier huequito donde yo la meta, ella va a estar bien, ella va a estar feliz y a lo mejor, ok, al principio puede ser que sí, pero en un futuro no muy lejano, a lo mejor tú no quieres vivir en un apartamento. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tu espacio Egdi Flow. Yo soy Egdi, una latina en Alemania, y hablemos hoy de esas 10 preguntas, así como leyeron en el título del video, 10 preguntas o 10 tópicos claves que necesitas conversar con tu pareja, que esa con la que tienes ya una comunicación fluida y abierta, con la que ya estás pensando en hasta casarte para venirte a vivir a Alemania, tú que estás en Latinoamérica o que conociste a tu alemán, quién sabe en qué parte del mundo te estás pensando venir a vivir a Alemania con ese hombre. Es importante tocar estos 10 puntos que vamos a hablar el día de hoy, y sería interesante que me dejes en los comentarios desde qué parte del mundo me estás escribiendo y de qué parte de Alemania o de Europa es esa pareja con la que estás soñando ya en venirte y la que ya tienen casi que todo listo, pero algunos de estos puntos a lo mejor no has tocado. Así que sin más, vamos a ver este video. Y la verdad es que muchas veces estamos en busca de un alemán, de un europeo, de alguien que nos ayude a salir de la situación en la que estamos o por lo que estamos pasando, y queremos un cambio, y a lo mejor pensamos que con una pareja así, con ojos azules, las cosas se van a hacer mucho más fluidas y más divertidas, pero cuando nos toca ya entrar en materia y asumir esas conversaciones y comenzar nosotras esa comunicación, esas conversaciones intensas e importantes, bueno, sudamos fríos, nos ponemos blancas si somos morenas, el pelo se nos pone liso si lo tenemos rizado, en fin, pero es clave. Y estas 10 cositas son importantes que las conversemos con nuestro príncipe azul, sobre todo antes de firmar ese papel, o si ya lo firmaste, antes de montarte en ese avión. Lo primero, la motivación. Preguntarle qué le motiva a él estar con una latina. ¿Por qué una latina y no una alemana? Así, pregúntenselo claro y raspado. Y ahí ustedes van sintiendo. Así él a lo mejor te va a preguntar lo mismo. ¿Por qué conmigo y no con un latino? Que bueno, que dicen que son más aquí, que son más allá, en fin. Y esa comunicación se va a ir dando muy paulatinamente y las cosas pueden ir fluyendo, pueden terminar en una discusión si no te gusta la respuesta, si a él no le gusta la respuesta que le estás dando, pero te invito a ser completamente honesto. Por otro lado está la parte de las finanzas. Comunica y pregúntale cuánto gana. Bueno, a lo mejor no la cifra como tal, pero si ya estás casada con él, si ya te vas a ir a vivir para allá, creo que es clave de que hablen de la parte financiera. ¿Cuáles son los planes a futuro? ¿Dónde van a vivir? ¿Cómo van a vivir? ¿Quién va a mantener a quién? O sea, ese tipo de cosas. Tú vienes con ahorros, ¿qué piensas hacer con esos ahorros? Ese tipo de cosas, tratar de ser lo más honesta posible. Y aquí un tip: siempre trata de construir a un lado tu caleta. Sí, trata siempre de tener ahí un potecito que nadie sepa, un sobre que nadie sepa, que solo tú sepas. Y ahí vas guardando tu dinerito, bien sea en dólares, bien sea en euros. Es importante eso porque uno nunca sabe. Y esto lleva al siguiente tema, que es la parte de empleo y carrera. Si tú eres la que te vas a mudar a Alemania, es importante que le preguntes a él qué opciones tienes dependiendo de lo que a ti te gustaría estudiar. Si vienes a estudiar, si no vienes a estudiar y ya tienes una carrera, te gustaría seguir en esa industria en la que te estás desarrollando actualmente en tu país de origen, o tienes la posibilidad de cambiar. ¿Cuáles son las opciones que tienes? ¿Cómo es el trabajo de él? ¿Cuántas horas a la semana tiene que trabajar? ¿Cuánto tiempo de vacaciones le queda? Toda la parte de lo que es carrera y empleo es sumamente clave, porque de ahí va a depender que podamos abrir esa caletica que te hablé en el tema anterior, de construir tus ahorros y de construir el futuro de la familia. Y para poder tener tu carrera, tú también necesitas aprender el idioma. Entonces, ¿dónde voy a estudiar? ¿A cuántos minutos de donde vamos a vivir me queda el instituto? ¿Quién me va a llevar al instituto?
¿Cuánto tiempo me va a tomar a mí aprender el idioma alemán? ¿Necesito aprender el idioma alemán en mi país de origen o es algo que puedo hacer yo ya estando en Alemania? Yo no voy a hablar, entonces le dices, yo no voy a hablar alemán, no voy a poder estudiar, no voy a poder trabajar, solo voy a estar en casa. Entonces es ahí donde la parte financiera que les toqué en el primer punto es clave de que la conversen, porque eso puede generar conflictos. Llegó esta y pasa todo el día en la casa sin hacer nada y no es que no estás haciendo nada, estás empezando a aclimatarte, estás empezando a estudiar, estás empezando una nueva vida y eso requiere tiempo y eso es importante que lo hablemos porque en algún momento ahorita uno puede estar muy ocupado en otro tipo de cosas y al principio en lo que llegues a Alemania vas a poder a lo mejor estar muy ocupadas viajando y haciendo cositas internas entre solo ustedes dos, compartiendo ustedes dos, pero luego eso va a bajar y ahí es cuando es importante que este tipo de comunicación ya las tengan, ya más o menos sepas lo que va a suceder con la parte del idioma, dónde lo vas a estudiar, necesitas inscribirte en una lista de espera o no, ese tipo de cosas es clave. Si están hablando también, si ya se están casando, es porque, bueno, van a vivir y van a crear una vida en familia, juntos, con hijos, sin hijos, con perros, sin perros, con gatos, sin gatos. Ok, ¿y ahora qué va a pasar con la parte cultural? ¿Qué va a pasar con mis tradiciones y mis arepas, por ejemplo, en mi caso? ¿Qué va a pasar con mi arepa? ¿Te gusta la arepa? ¿No te gusta la arepa? ¿Vamos a comer pan todos los días? ¿No vamos a comer pan todos los días? Yo soy vegetariana, no como salchicha. O sea, ese tipo de cosas es importante que las conversen. Por eso es importante conocer la cultura de tu pareja, venir a Alemania un par de veces, si es posible, si lo pueden financiar entre los dos, si no es posible, porque nada más puedes venir una vez de visita o no para nada. O sea, llegas aquí y te casaste y ya, ¿qué pasa? O si él puede ir a tu país de origen y conocer cómo vives tú, qué es lo que es importante para ti, o sea, cómo te relacionas tú con tu familia, porque todas esas cosas lo va a ayudar a él a saber cuando tú te sientas triste, porque el invierno va a llegar y lo triste, de sentirte triste, sola, deprimida, puede ocurrir. Y él necesita saber, bueno, qué es importante para ella, qué necesita ella, porque a lo mejor son cosas de que tú no te das cuenta y él a lo mejor sí se puede dar cuenta. Y de la misma forma para él. Y cuando tengan hijos, cuando ustedes tengan hijos, qué van a hacer con esas dos culturas? ¿Cómo las van a mezclar para que lo mejor de esas dos culturas florezca y siga creciendo en esa nueva criatura o en esa familia que están construyendo? Son cosas interesantes, importantes ir hablando. Sí, muchas de estas se pueden ir hablando en el camino, ¿no? Porque no saben si van a tener hijos, si vas a estudiar, si vas a trabajar. Pueden ir conversando en el camino a medida que vayas, pero las tres primeras son claves. Vamos con la siguiente. Otra de las cosas claves es dónde vas a vivir, ¿no? O sea, ¿dónde vive él primero? Si ya viniste a Alemania, ya sabes más o menos dónde vive él, pero a lo mejor él puede ser que viva en un apartamento de una habitación. ¿Ok? ¿Cuáles son los planes a futuro? Nos vamos a mudar a un apartamento mucho más grande, nos vamos a quedar en esa ciudad grande donde estás o nos vamos a quedar en ese pueblo donde estás. ¿Te sentirías tú cómoda viviendo en un pueblo alemán donde no escuchas nada, nada más los pajaritos? ¿Te sentirías cómoda viviendo en una ciudad grande donde tienes que moverte siempre en autobús, tren, metro, no sé qué, porque tener carro propio puede ser una odisea en cuanto a costo? En fin, la parte de saber en dónde vas a vivir, cómo va a ser la dinámica, sé que muchas de esas cosas tienes que vivirlas para poderlas conversar, pero es clave saber, ¿no? O sea, bueno, me voy ahí al pueblo que se llama, no sé qué cosas Strasse y ya a la casa no sé qué cuánto, no sé qué cuál número. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿No? Igual él te puede preguntar, ok, ¿qué es importante para ti en una casa? Para ti a lo mejor es importante una cocina grande, o a lo mejor un cuarto grande, o a lo mejor una casa de 2 habitaciones y estás bien. Hablando en Alemania de que 2 habitaciones es sala y comedor, esas son 2 habitaciones, o solo una habitación, un dormitorio. O sea, ese tipo de cosas es clave comunicarlas, que es importante para él a la hora de vivir, porque muchas veces ellos piensan de que porque venimos de Latinoamérica, entonces no,
Ella está bien con cualquier cosa. En cualquier lugar, en cualquier huequito donde yo la meta, ella va a estar bien, ella va a estar feliz y a lo mejor, ok, al principio puede ser que sí, pero en un futuro no muy lejano, a lo mejor tú no quieres vivir en un apartamento, tú quieres vivir en una casa. Ese tipo de cosas. Y el siguiente tema, el tema número 7 es la planificación familiar. ¿Quiere hijos el alemán o no quiere hijos el alemán? Muchos alemanes no quieren tener hijos y eso es importante conversarlo con tiempo y he tenido, me han llegado correos de mujeres que no le han dicho que tienen hijos a los hombres cuando se vienen. Entonces, está bien, me imagino que, bueno, son conversaciones que irán teniendo poco a poco a lo largo de la relación que mantengan, pero es clave ser completamente honestas, a lo mejor no desde el principio, pero si ya estás pensando en casarte, y bueno, si es mucho antes, mucho mejor para evitar perder el tiempo, ¿no? Porque aquí lo único que no regresa es el tiempo. Entonces, es importante preguntarle a tu futura pareja cuántos hijos quiere tener, cómo se siente él con los niños, cómo es la relación con otros niños. Tú quieres tener hijos o tú estás bien siendo así, tú contigo y tu pareja y ya, un perro y un gato y listo, un pajarito. O sea, la planificación familiar es importante hablarla antes de firmar el papel. Porque, por ejemplo, me pasó a mí, yo con mi expareja, él quería tener 3 y yo cuando tuve la primera me di cuenta de que con uno era suficiente porque ese hombre ni pendiente. Entonces son cosas que muchas veces ellos ni siquiera saben qué va a suceder, que como te he venido diciendo son cosas que vas a tener que ir viendo a medida que la vida va ocurriendo, pero es clave preguntarle cómo te sientes tú con hijos. ¿Quieres tener hijos? ¿Una casa grande, una casa pequeña, muchos hijos, pocos hijos, 1, 2, 3? ¿Y cómo te sientes tú con esa respuesta? Y ahí generar esa comunicación. Y de esa forma, entonces la comunicación va expandiéndose y tú vas abriendo campos para conocerlo mucho mejor y saber a lo que te vas a enfrentar y tú misma tomar la decisión, bueno, si estoy dispuesta a esto o no. Por otro lado, tenemos la red de apoyo. ¿Cómo va a ser esa red de apoyo? Obviamente eso es algo que vas a tener que construir aquí, pero puedes preguntarle a él si te vas a mudar a Alemania, como si conoce otras parejas biculturales, donde sean latinas, cómo son sus amistades, qué tipo de instituciones o cursos o lugares latinos puedes ir o pues no tiene que ser todo latino, o sea, puede ser a lo mejor ir a una biblioteca o a lo mejor te gusta bailar y a qué gimnasio puedes ir para comenzar a hacer zumba, por ejemplo, no lo sé, o hacer flamenco o hacer cualquier actividad que te guste. Por eso es clave e importante conocer qué tipo de actividades son importantes para ti, para entonces poderle dar a conocer a tu pareja que a ti te gustaría mantener ese tipo de cosas y hacer ese tipo de actividades por ti, para poder crear poco a poco esa red de apoyo se ha puesto y te aseguro de que se va a ir alimentando una vez que te conviertas en mamá, una vez que ya llegues a Alemania, una vez que hagas tu curso de alemán, pero es importante y es clave de que eso lo conversen y lo comuniquen abiertamente. Y de esta misma forma también es importante conversar las visitas familiares, porque sí, uno llega aquí y dice, chao, me voy. Nos vemos. Ajá, ¿cuándo? ¿Cuándo puede venir mi mamá? ¿Podemos nosotros hacer esa inversión o hacer ese gasto en que algún familiar importante para ti pueda ir a visitarlos? ¿Cada cuánto tiempo puede ir ese familiar? ¿O ustedes van a ir a Latinoamérica, Colombia, en fin, a tu país de origen? ¿Cada cuánto tiempo van a ir? ¿Una vez al año? ¿Cada 2 años? ¿Cada 6 meses? O sea, son cosas, si por ejemplo estás en España, puedes ir cada 3 meses, en las vacaciones de verano, luego en diciembre, luego en Pascua, no lo sé. O sea, son cosas que son claves poder comunicar y poder hablar porque eso va a interferir en la parte de el segundo punto que hablamos anteriormente, la parte financiera. Entonces es ahí donde sigo yo con el hablar esas cosas, esas conversaciones, tener esas conversaciones incómodas para tener las cosas claras y no incomodarnos en
el camino, porque igual nos vamos a incomodar, pero que las cosas ya estén, mira, ya yo te lo dije, tú sabías que esto era así que bájale 2, así que vamos a hacer esto, cómo podemos solucionarlo, cómo podemos solventar. Y por último, pero no menos importante, otra de las cosas que es importante que hablen y que conversen es la parte legal. Te vas a mudar a un país donde la burocracia y la parte burocrática y el papel del papel es clave e importante. Entonces tú vas a llegar aquí, ok, él va a llegar a trabajar porque, ajá, ¿cuánto tiempo va a estar él en casa? Ok, hay que hacer el registro del matrimonio o hay que casarse, hay que hacer el registro de esto, de aquello, en aquí y allá, el curso, no sé, o sea, son tantas cosas que tienen que hacer que eso lleva tiempo. ¿Quién se va a encargar de eso? ¿Cómo lo van a llevar? ¿Te va a ayudar tu suegra? ¿Te va a ayudar su hermano, su hermana? ¿Lo vas a hacer tú sola con el nivel de alemán que tienes? ¿Te va a ayudar él? O sea, esas cosas es importante. ¿Y en qué momento lo vamos a hacer? Una vez a la semana nos vamos a dedicar a esto hasta que ya esté listo. ¿Cómo lo van a hacer? Esas conversaciones incómodas, porque sí, son incómodas, uno piensa de que no, bueno, ahí vamos viendo, después vemos, el señor se llena de trabajo, se le complica el asunto, se llena de correos, tiene que comenzar a viajar, o a lo mejor no, a lo mejor sí, y te quedas tú así como que, y ahí es donde vienen los conflictos más adelante, y para evitar eso, entonces hay que hablar estas 10 cositas que acabamos de conversar el día de hoy. Así que nada, si este video te ayudó a ver las cosas un poco más claras, ahora sí, prepárate psicológicamente para ponerle fecha y hora a el primer tópico al menos. O sea, ¿por qué yo y no una alemana? ¿Por qué yo y no así, tal cual? Tal cual, porque eso a uno le da la tranquilidad y uno tiene claro los objetivos, el por qué y el para qué. ¿Sí? Así que bueno, sin más y sin menos, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y respira, porque es que yo sé que emigrar casada a Alemania no es cualquier cosa. Chao.